coa comparecencia de don Manuel Conte Gutiérrez, expresidente da Comisión Nacional do Mercado de Valores y exsecretario de Estado de Economía. La mecánica de la comparecencia es un tiempo inicial por parte del compareciente de 10-15 minutos. Posteriormente, los grupos tienen un tiempo de intervención de aproximadamente 10 minutos, réplica del compareciente también por un tiempo de unos 10 minutos, los grupos un tiempo de 5 minutos y un cierre por parte del compareciente también de 5 o 10 minutos. Por lo tanto, cuando quiera, señor Conte, tiene la palabra por un tiempo de 15 minutos aproximadamente. Pues muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Yo voy a centrarme en participaciones preferentes, que es realmente lo que conocí en mi etapa de presidente de la Comisión de Mercado de Valores desde octubre del 2004 hasta mayo del 2007. Luego he sabido un poco lo que ha pasado, pero ahí ya mi conocimiento es más intelectual que directo, ¿no? Pero sí es cierto que en mi época se emitían ya muchas entidades financieras y también entidades no financieras, muchas empresas industriales, emitían participaciones preferentes, incluidas, desde luego, las dos cajas integradas en Nova Caixa Galicia. Y tomaron especial relevancia esas emisiones desde que se empezaron a autorizar en España por una ley del 2003, que fue la que las reguló a efectos de recursos propios para las entidades financieras, pero que de facto establecieron esa disposición célebre en la Ley de Movimientos de Capital, estableció un régimen jurídico bastante claro, de forma que las entidades ya no tuvieron que emitirlas desde países extranjeros y prestar los recursos a las matrices españolas, sino que se pudieron hacer desde España. Por eso ya en 2005 hubo un registrador mercantil que hizo una monografía sobre las participaciones preferentes. Yo creo que él me contó que la escribió esta monografía a raíz de que él y otro registrador mercantil de Barcelona, sin darse cuenta, suscribieran preferentes, y cuando fueron a venderlas les dijeron que les pagaban menos del nominal, con lo cual se llamaron un poco a andana y en vista de eso uno de ellos escribió un manual para analizar jurídicamente el instrumento y constatar, como dice su subtítulo, que era un híbrido financiero, que no se sabía bien si era carne o pescado, si era acciones o era deuda pública, y de ahí viene parte de los males. Había, obviamente, en estos híbridos una gran ventaja o un gran incentivo para emitirlos, que era la deductibilidad fiscal de los intereses, que no se habría aplicado en dividendos, y luego a las empresas, sobre todo a las industriales, les interesaba emitir unos valores que no computaban como deuda, sino que computaban como recursos propios, con lo cual estaban un poco en el mejor de los mundos. Y a las entidades financieras les pasaba 3/4 de lo mismo. Hasta que no ha llegado recientemente el Acuerdo de Basilea III, se consideraban recursos propios y, en consecuencia, aumentaban la solvencia de las entidades que las emitían. Entonces, desde el principio, ante esa naturaleza híbrida, hubo que decidir si eran carne o pescado, si eran renta variable, acciones, o eran renta fija. Y ya desde el año 98, pues la Comisión de Mercado de Valores había decidido, por lo que aparecen en los documentos, que se considera más renta fija, con lo cual empezaron a cotizar, por así decirlo, y a eso volveré enseguida, en el mercado de renta fija privada, que era el llamado mercado AIAF, un mercado en un sentido muy singular, ¿no? Y eso hizo que poco a poco se fuera acrisolando un poco la idea de que eran instrumentos de renta fija y en muchas ocasiones se veían casi como sucedáneos de otros instrumentos de renta fija. Tan es así que hasta el año 2004 la CNMV ponía ya algunas advertencias en los folletos de emisión de preferentes, y lo que le preocupaba a la CNMV por entonces era que la rentabilidad era bastante baja, y una advertencia típica que puso hasta entonces la CNMV es se advierte a los inversores que este instrumento da una rentabilidad inferior a la de otros instrumentos comparables, y estaba tácitamente comparándola con la deuda pública, con lo cual yo creo que de forma desafortunada, sin quererlo, la CNMV también trató partió de esa hipótesis implícita de que eran instrumentos de deuda pública. Al mismo tiempo, hay otro hecho desafortunado, es que el mismo nombre en sí es engañoso, sin pretenderlo, y es doblemente engañoso porque la palabra participaciones ya te sugiere algo parecido a participaciones en un fondo de inversión que por ley sí que tienen una liquidez absoluta, y lo de preferentes
un jurista, sobre todo que sepa inglés, sabe que es una traducción de preferred shares, pero al común de los mortales y al vulgo, preferente le suena como una cosa atractiva y no que está el penúltimo de la fila. Yo decía que en muchas ocasiones que en términos de legislación financiera en la Liga el que tiene una posición preferente es el que va penúltimo y está a punto de descender porque es preferente respecto al que va al último. Pues en ese sentido son preferentes, en el sentido de que están por encima de las acciones ordinarias pero por detrás de todos los acreedores, ¿no? Y luego en la ley de 2003 se exigió que para que se comercializara en España tuvieran liquidez y como se habían conceptuado como renta fija, se acudió a la idea que cotizaran en el mercado AIAF. Ahora bien, ese mercado AIAF, como tantas veces se ha dicho, era un mercado bilateral donde eran las entidades las que no ponían en contacto, casaban al vendedor con el comprador, ellas mismas se encargaban de casarlos sin que se conocieran y esa operación luego se registraba a posteriori. O sea que más que un mercado era una especie de registro, ¿no? O sea que el registro civil no es como si dijéramos que el registro civil es un mercado de matrimonios. Pues no, el registro civil van los que están ya casados o se quieren casar y el mercado AIAF era un poco lo mismo. Mientras las cosas iban bien y no había crisis financiera, eso no era problema porque además las entidades suscribían un llamado contrato de liquidez o de contrapartida con alguna entidad, en el caso de las cajas solía ser o la CECA o Ahorro Corporación, que se encargaba de actuar como contrapartida y siempre era fácil cuando alguien quería vender que se encontrara otro que quisiera comprar, ¿no? Y ese problema no se planteaba. Pero claro, era una liquidez que existía en épocas buenas y que desapareció, como ocurrió en todos los mercados de renta fija, en épocas malas, ¿no? En algún momento, con posterioridad, la CNMV llegó a decir en advertencias, pero ya muy posteriores, que hubiera sido deseable, visto retrospectivamente, que este instrumento, en vez de participaciones preferentes, se hubiera vendido como deuda perpetua ultrasubordinada, que habría sido un nombre que habría hecho al que lo suscribía dar un respingo y precisamente eso hubiera sido lo útil. Pero claro, eso es un poco a toro pasado. Una observación, si me permiten, con carácter general que yo hago, porque yo me dedico también a arbitraje, no de preferentes, sino de otras cosas, y en muchas cuestiones se plantean estos mismos problemas, que a toro pasado hay que juzgar una conducta pasada, ¿no? Y yo creo que tenemos siempre el riesgo de juzgar lo que ocurrió en el pasado con lo que sabemos ahora, ¿no? Los historiadores llaman a ese error el presentismo, ¿no? Y yo diría, ¿se podría considerar fraudulento a un banco griego que el año 2007 a un cliente le hubiera vendido deuda pública griega? Pues yo creo que nadie diría, no, eso es perfectamente legítimo. Un banco griego le vendía a un cliente griego la deuda de su soberano. Bueno, 3 años después, ese cliente sufrió una quita del 50%. Fue un estafador el banco griego que en el año 2007 vendió bonos del Estado griego. Pues evitemos, por consiguiente, esa visión retrospectiva y veamos qué era lo que se sabía cuando se comercializó el producto, ¿no? Yo creo que en muchos casos lo que hubo claramente fue una insuficiente información y pudo haber ahí un vicio del consentimiento. En otros casos, sobre todo en inversiones gordas, lo que pudo haber es una infravaloración de riesgos, ¿no? Cuando se suscribieron esos instrumentos, nadie pensaba ni que la recesión iba a ser tan gorda como ha sido, ni que la crisis de las entidades financieras iban a ser tan gordas. Cuando luego ha llegado ese cataclismo financiero, mucha gente dice, hombre, esto ya se veía venir, ¿no? Igual que hoy nadie sabe lo que va a pasar en el España-Italia, que va a empezar dentro de unos minutos, pero seguro que esta noche, cuando ya sepamos el resultado, todo el mundo o mucha gente, habrá mucho listo y dirá que ya sabía que no sabemos qué porque todavía no sabemos el resultado, ¿no? Con lo cual hay que tener cuidado con esos enjuiciamientos pasados, ¿no? En cuanto a las participaciones preferentes, yo distinguiría varias fases. Una, como decía, hasta el año finales de 2004, donde la información que se registraba en la CNMV era muy poco clara y luego además había algunas advertencias de la CNMV que a mí me parecían desafortunadas porque trataban de asimilar el producto a la renta fija y le venían a decir al inversor, usted no sea tonto y no compre esto, que a lo mejor hay otras cosas también de renta fija más rentables, ¿no? Una de las cosas que hicimos cuando nos nombraron a mí como presidente y a Carlos Arenillas como vicepresidente es, como teníamos que firmar los folletos de emisión, pues a mí me gustaba leérmelo. Cuando había algo que no entendía bien, decía, a ver, traer el folleto. Y claro, me di cuenta, me quedé horrorizado viendo que los folletos eran un galimatías
que no los entendía nadie, ni los entendía yo siquiera, con lo cual muy pronto lo que hicimos fue exigir que los folletos fueran de una claridad meridiana, y ahora cualquiera que se lea un folleto de participaciones preferentes verá que si se lo lee uno de verdad se entera perfectamente y sabe perfectamente lo que son, y habla de todo tipo de riesgos, incluso el riesgo de absorción de pérdidas, que era un riesgo que pensábamos que había que advertirle al suscriptor: usted sea consciente de que a lo mejor pierde el dinero. Pensábamos entonces en un procedimiento concursal. No se nos había ocurrido que pudiera introducirse este sistema de resolución administrativa que se creó con el decreto ley que creó el FROB. Pero ya en el folleto de emisión, desde entonces, se advertía a los suscriptores que había un riesgo no solo de que no te pagaran los intereses si no había dividendos, sino incluso un riesgo de pérdida del capital. Pero bueno, también exigimos, para asegurarnos que se comercializaban en la red minorista a un precio propio del mercado mayorista, que hubiera informes de valoración que acreditaran que a los particulares no se les estaba metiendo las participaciones preferentes a un precio irrealista. Pero llegó un momento que, después de mucha reflexión, yo personalmente me di cuenta que por muchos intentos que hiciéramos de clarificar el folleto y por muchos intentos, que era muy difícil que el público pudiera entender eso, porque en España, primero, hay una tradición oral, la gente normalmente no se fía de los papeles. Hay, como ha dicho alguna sentencia sobre swaps, que en España hay una cultura de dónde hay que firmar, ¿no? Uno tiene tenía una excesiva confianza en el director de la sucursal y pensaba que era un asesor áulico cuando realmente era un vendedor, y entonces llegamos a la conclusión que ese producto no era apropiado para los inversores minoristas, y aprovechando que estaba ya en ciernes la entrada en vigor de la Directiva de Mercados e Instrumentos Financieros, pues por las bravas y sin que hubiera ninguna habilitación legal, dijimos que a partir de ese momento no se firmaban nuevas emisiones de participaciones preferentes. Lo que hicimos fue ir autorizando la cola que había ya, de las muchísimas colas, pero a partir de un momento dejamos ya de autorizar, y ya digo, sin que hubiera ninguna base legal para que lo hiciéramos, porque la normativa española siempre ha sido libertad de emisión siempre y cuando se cumplan las obligaciones de transparencia. Y en el caso de las preferentes ni siquiera había un límite, como luego pusimos a la hora de comercializar fondos de inversión libres, que exigiera que se invirtieran como mínimo 50.000 euros. Aquí no había. Pero yo creo que a las entidades financieras moralmente las convencimos de que ese producto la gente no lo entendía. Recuerdo algún director de alguna caja que decía: pero bueno, si es que nos las quitan de las manos. Y yo decía: sí, es que os las quitan de las manos porque no saben lo que están comprando, porque cuando esto computa como recurso propio es por algo. Y esa percepción de que computaba como recurso propio, el particular era muy difícil que tuviera, primero porque no tenía esa sofisticación, y segundo porque podía estar infravalorando esos riesgos, ¿no? Con lo cual, a partir de entonces, yo creo que el asunto quedó más o menos zanjado. Yo en las estadísticas he visto que en 2006 y 2007 aparecen unas cantidades emitidas de preferentes. A mí me ha extrañado porque yo creía que habíamos parado en seco y totalmente, ¿no? Pero no sé si debió haber alguna emisión pequeña. Y la cuestión se planteó de nuevo en el 2009, yo ya no estaba, pero es cuando, por la virulencia de la crisis, las entidades financieras y en particular las entidades de crédito vieron que las participaciones preferentes eran un instrumento para reforzar su solvencia, y como ellas tenían esa clientela minorista, podían fácilmente apelar a ella, aunque ya los inversores institucionales pues no tuvieran ningún interés por estas inversiones preferentes, ¿no? Emisiones preferentes. Con lo cual hubo un aumento significativo de las emisiones, y por eso en el año 2009 se registraron, si no recuerdo mal, 13.000 millones de euros, que es una cifra muy significativa. Y lo que hizo, cosa que yo creo que desde el punto de vista de la Comisión fue legítima, porque la Comisión del Mercado de Valores no tenía ninguna prerrogativa legal para impedir. Lo habíamos hecho nosotros antes sobre la base de a las bravas y de acuerdo con el Banco de España, que también dijo que verdaderamente que era un instrumento muy poco idóneo para la clientela minorista. Pero en el 2009 yo creo que la CNMV, con un criterio que tampoco hay que calificar de falto de razón, se atuvo a la legalidad y dijo: bueno, yo registro, pero tomo todas las medidas necesarias para evitar, en la medida de lo posible, que haya mala venta y mala comercialización. Y por eso lo que hizo la CNMV es revisar
no solo los folletos de emisión, sino la documentación que utilizaban las entidades financieras para la comercialización de las preferentes. Y hubo una serie de inspecciones, según me cuentan y según figura en los informes anuales de la CNMV, en que la CNMV tomó medidas preventivas para cerciorarse de que la documentación escrita que se iba a distribuir a los clientes era correcta y clara. Con lo cual, yo creo que la CNMV cumplió escrupulosamente su cometido, ¿no? Claro, cuestión distinta es que en la dinámica psicológica de la venta de las participaciones preferentes por la red, pues ahí, a diferencia de lo que ocurre en los mercados mayoristas y en las operaciones profesionales, no se graba nada. Con lo cual, como no se graba nada, la CNMV no tenía evidencia de qué era lo que había pasado. Y luego, y aquí abro paréntesis, una cosa que en España a mí me parece un poco ridícula, es que nunca hayamos utilizado de forma sensata una institución que tenemos en España desde la Edad Media, que son los escribanos o los corredores, porque cuando tradicionalmente el legislador o la autoridad quería cerciorarse de que una operación se había tenido la legalidad y se había hecho bien, se tenía que autorizar ante notario público. Y aquí no, como eso era muy anticuado y muy complicado y muy caro, pues dejamos al libre juego de las partes a que en la soledad de la oficina bancaria el director, o a veces en el domicilio del propio interesado, el comercial fuera a venderle participaciones preferentes en vez de haber exigido que fuera ante notario y con absoluta claridad, ¿no? Y entonces ahí la CNMV realmente no podía hacer nada sino a posteriori ver qué era lo que había pasado. Con lo cual, como muchas veces ha dicho la CNMV y dijo su anterior presidente, Julio Segura, la CNMV no podía poner un policía en cada oficina bancaria que estuviera escuchando las conversaciones, porque no se grababan, con lo cual ahí estamos en un mundo que no se sabe bien lo que ha pasado y, por lo que yo he visto en muchos casos de preferentes, lo que hay es un divorcio total entre lo que dicen los papeles, en donde los papeles acreditan que la entidad financiera cumplió sus obligaciones de información, y lo que dice el inversor que le dijeron, que le contaron una especie de milonga pues muy distinta a lo que decían los papeles. Entonces, yo creo que esa es una cuestión de si hubo error en el consentimiento, hubo no vicio en el consentimiento, que tiene que dilucidarse ante o los tribunales o subsidiaria o alternativamente ante un procedimiento de arbitraje que valore si hubo ahí un vicio de la voluntad, porque desde luego muchas veces los papeles están perfectamente en regla. Hay algunos casos que no, y en esos casos, como se sabe, la Comisión de Mercado de Valores ha abierto una serie de expedientes de infracción por no haber aplicado esos test de conveniencia con carácter general para todo el mundo o a veces de idoneidad, ¿no? Sí, ahora sí ya. Luego, otra de las cosas que tampoco es difícil ver es la normativa desde el año 2007, que se traspuso la MiFID y sobre todo el Real Decreto del 2008, establecía un rigor especial en las pruebas, en el llamado test de idoneidad, cuando la entidad financiera no solo vendía lo que le pedía al cliente, sino que ella le recomendaba que le comprara algo. Entonces, en la práctica o en la enorme mayoría de casos, las entidades financieras, ellas dicen que no recomiendan nada y se supone que es el cliente el que ha tomado la iniciativa de comprarlo. Eso pasa en este producto y pasa en casi todos, porque las entidades financieras procuran no estar bajo las obligaciones que les impone el asesoramiento financiero. Pero claro, como ha dicho la Comisión y lo vuelve a contar en su informe anual del año pasado, es muy difícil ver cuándo hubo una recomendación implícita en donde el director de la sucursal, todos podemos imaginar, o el comercial, dijera: sí, esto no te preocupes, aquí habla de muchos riesgos, pero esto es buenísimo y yo se lo he vendido a mi padre o a mis hermanos, porque muchos directores de sucursal vendían este producto porque lo creían buenos. Ellos mismos estaban en el potencial error, ¿no? Con lo cual, yo creo que es una constelación de circunstancias desafortunadas donde yo creo que pudo haber muchos vicios de consentimiento y esos hay que dilucidarlos por una vía muy sensata, que me parece es el arbitraje. Ahora bien, yo creo que la situación cambia un poco a partir del 2009 y 2010 con una faceta que es distinta y a la que ya me he referido antes, que es el funcionamiento del mercado secundario. Porque cuando se desató la crisis financiera, y especialmente a partir del 2009, se vio que allí donde se comercializaban, se negociaban de verdad
participaciones preferentes, su valor de mercado bajó radicalmente, porque ya los inversores profesionales se olían la tostada de que en caso de que hubiera que hacer quitas, los preferentistas iban a ser carne de cañón, iban a tener que perder, ¿no? Con lo cual pegaron un bajón. Y entonces lo que se vio es que el tradicional procedimiento de case por las entidades financieras, que cuando un cliente quería vender, la propia entidad se encargaba de buscar otro que quisiera comprar, los casaba, los enchufaba y la transacción luego se registraba en el mercado IAF, pues empezó a ser cuestionable. En el año 2010 la CNMV dijo que era una mala práctica ese tipo de cases a valor nominal cuando el precio de mercado estaba por debajo, y a partir de entonces ya no hubo posibilidad de encontrar a nadie que los suscribiera. A mí me parece que ahí es donde sí podíamos hablar de potenciales indicios de estafa, porque en ese caso ya en algunas ocasiones pudo ocurrir que la entidad financiera sabía que la participación preferente no valía 100, sino que valía 30, y se la enchufaba al comprador a 100. Ha habido en estas diligencias previas que se ha abierto ante la Audiencia Nacional, el juzgado número 4, la Fiscalía dice que no, que ahí no estamos en un supuesto de estafa porque no sean los. Pero bueno, a mí sí me parece que ha acertado el juez diciendo, bueno, esto hay que analizarlo, porque en ese caso concreto, cuando yo a alguien que me quiere vender, a un cliente que quiere vender, digo, no te preocupes, que voy a encontrar otro al que le voy a colocar a 100 lo que vale 30, a lo mejor no es la estafa del 248 del Código Penal, pero bueno, por lo menos eso sí que habría que investigarlo. A diferencia del otro, que es vender participaciones preferentes antes de la crisis, donde no había una percepción del riesgo que luego, desgraciadamente, se ha materializado. Hay otros. Pues aquí me quedo. Luego sí que recomiendo, en cuanto a mejoras de futuro, la CNMV ha manifestado en su informe anual último una serie de ideas que ha expuesto sobre mejorar la práctica. Muchas gracias, señor Conte.